Continuamos aquí en TVCO Encuentros y estamos hablando de un tema más que interesante, también que surgió hace muy poquito, muy recientemente, se llama la Revolución de las Viejas. Aquí estamos con Ani charlando un poquito de qué se trata esta revolución y contabas algo, Ani, a lo que quería hacer un poco hincapié, que tiene que ver nuevamente con el cuidado, pero sobre todo que cuando se habla del cuidado de adultos mayores, a veces les toca a las familias y muchas veces también esas familias integradas por mujeres, recae, ¿no?, un poco el cuidado de los adultos mayores en las mujeres, ¿no? Sí, exactamente. El tema de cuidado se considera que tiene 4 patas, digamos, ¿no? Una, el Estado, que por supuesto tiene que estar súper presente para todo lo que sea cuidados y financiación de los cuidados. Otra, mercado, que también desde la parte privada se pueden implementar fórmulas. Por ejemplo, en Esquel existe una urbanización de toda gente mayor y se llama Punta Canas. Después dijimos el Estado, el mercado, la sociedad, que por supuesto tiene que ser solidaria, y la familia. Y dentro de la familia, ¿sobre quién recae en este momento todo el tema de cuidados? Generalmente sobre las mujeres. Entonces, todo esto lo tenemos que ir perfeccionando para que funcionen los 4 pilares en consonancia, no que caiga todo sobre una sola de todas estas patas, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Hay otro punto también pero muy importante y que tiene que ver un poco con los derechos sexuales, ¿no? Y un poco qué pasa con el erotismo después de la jubilación, digo, y creo que esto viene un poco a colación de lo que vos hoy decías, de que muchas cosas están hechas para la juventud y pareciera que el cuerpo de una persona después de los 65, 70 años quedara casi descartado, y la realidad es que pasa todo lo contrario, ¿no? Y que se necesita también, un poco también quizás por parte del Estado o de los privados, que hagan un poco más hincapié en qué pasa con la salud sexual reproductiva, en la educación sexual también para las personas mayores, que no la hay, ¿no? Es totalmente nula. Sí, claro. Dentro de los grupos temáticos de la Revolución de las Viejas tenemos lo que es la ESI para adultas, o sea, lo que sería educación sexual para personas mayores, ¿no? Nosotras entendemos que sexualidad no se refiere solamente a la parte biológica. Es una construcción psíquico, social, cultural. Entonces, tenemos que considerar que tanto el placer como el deseo están presentes en la vida desde que nacemos hasta que morimos. Entonces hay otras maneras de manifestarlo, otras fórmulas, otras maneras de manifestarlo. Entonces tenemos que abrirnos hacia eso, máxime las nuestras y las anteriores generaciones de mujeres tan educadas en prejuicios y en tabúes, ¿no? Entonces, sí, es muy gratificante ver cómo este tema se ha abierto y más mujeres se interesan y es eso, ¿no? Pasarla mejor. Bueno, Ani, y algo de lo que también quería charlar tiene que ver con, lo que propone, lo que promueve este movimiento, es mucho la naturalidad, ¿no? Y hablando un poco de la naturalidad del cuerpo. En alguna parte se habla de la cantidad de mujeres, quizás, mujeres son las que abundan, que se hacen retoques de las cirugías en la cara o en distintas partes del cuerpo. Y hay algo que ustedes promueven mucho y es, nosotros queremos mostrar todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Sí, tal cual, a punto que la distinción nuestra es el pañuelo plateado, porque nosotras reivindicamos las canas, o sea, bueno, ahora creo que están de moda también, pero al margen de eso, es lo que nos toca en esta época. ¿Y por qué mal? ¿Por qué feo? ¿Por qué desagradable? Eso queda a criterio de cada una, ¿no? Yo respeto quien no quiera tenerlas, pero las que sí, está todo bien. Y es todo parte de este mercado del que hablamos, de que está todo muy orientado, como vos decías hoy, a la juventud y un poco a lo que es descartable, ¿no? Tal cual, o sea, llegada la edad de jubilarnos, somos descartables por 2 motivos. Para este sistema capitalista, si no producís, no existís. Si no consumís, no existís. Entonces, nosotras ya no producimos en función del mercado, seguimos produciendo
en la Revolución de las Viejas tenés grupos de arte, grupos de turisteando, grupos de, bueno, de lo que se te ocurra que quieran hacer, de mujeres que hacen trabajos manuales, de todo. Entonces, no producimos en el sistema capitalista que nos lleva a producir para tener más, ¿no es cierto? Claro. Sí producimos para nuestro beneficio, nuestro placer. Entonces, la producción y el consumo, de hecho, ya la mayoría no tenés la misma posibilidad, digamos, de comprar que cuando estás trabajando con un empleo formal, ya pasás a ser jubilada, entonces tampoco somos grandes consumidoras, no existimos. Lo que ahora estamos proponiendo desde la Revolución de las Viejas, que si bien ya no es obligatorio votar a partir de los 70 años, que sí votemos porque somos un caudal importante de votos y en la medida que tomemos conciencia del poder que tenemos para revertir cuestiones políticas que no nos gustan o que no nos benefician, somos importantes. Contame un poquito de esto de que me decías recién, de que son casi sus propias productoras, bueno, me mencionaste el arte, también acá tengo apuntada la ecología, la vida sustentable, el buen vivir, ¿no? De alguna manera, que son, digo, aspectos que parecían perdidos o de pronto parecían descartados y ustedes de pronto los reivindican. Digo, ¿en qué consisten estas actividades? Mira, por ejemplo, yo te menciono una. Hay un grupo que se llama Turisteando y que se quiere tener referentas en las ciudades que uno va a visitar como para que te guíen y te muestren los atractivos de esa ciudad, pero a su vez que tengas ocasión de conocer en esa ciudad lugares donde se hacen tareas humanitarias o tareas ecológicas e ir a ese lugar y contribuir de alguna manera en el lugar que vas a visitar a esas causas, ¿entendés? O sea, todo se lo lleva a revolucionar un sistema que no nos gusta. Y eso pasa un poco con también esto de la vida sustentable. La ecología hoy parece de moda, ¿no? Como que todo el mundo de pronto, digo todo el mundo, una parte, toma conciencia que es re importante también vivir, reciclar y pensar en el futuro del planeta, ¿no? Porque de pronto estamos pensando con las conductas ecológicas y las conductas de reciclaje en qué planeta le queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Es fácil también vivir de estas nuevas maneras, de estos nuevos modos, cambiando la mentalidad, que quizás uno tiene una mentalidad de que lo criaron con el mismo consumismo de siempre, digo, sin tener muy en cuenta qué era lo que contaminaba, qué era lo que no, qué elementos o materiales se pueden reciclar y cuáles no, y digo, y a veces es como un clic en la cabeza en este sentido, tal cual, ¿no? Sí, esto que decís vos, que si bien es una moda, nosotras desde la Revolución de las Viejas lo tenemos presente todo el tiempo. En mi casa en el fondo hay un pozo de compost, entonces de lo que se puede hacer lo vamos a ir haciendo, las viviendas que se pretende hacer que sean sustentables, o sea, está ese tema absolutamente presente en todo. Y de todas maneras, esto lo digo aún para ecologistas de todas las edades, es importante que no nos carguen tanto de culpa a nosotros en el Cono Sur y en los países en vías de desarrollo, cuando el 80% de la contaminación viene de los países desarrollados del norte. Claro. Entonces, sí, no quiere decir que no lo hagamos, lo hacemos, pero que tampoco nos hagan cargo de algo que los que tendrían que hacerse cargo no se están haciendo. Sí, totalmente. Ani, te llevo un poquito al ámbito legislativo. Hay una ley que se estaba allí tratando que tiene que ver con los cuidados paliativos. Sí, salió ayer. Salió ayer. Eso es fantástico, porque los cuidados paliativos se refieren a los cuidados que van a tener que prestar desde, digamos, el PAMI y todo lo que sea estatal, hasta todas las obras sociales y prepagas, en cuanto al cuidado de personas con enfermedades graves y crónicas, y el entorno familiar, porque el cuidado paliativo no se refiere solamente a la salud física, sino se refiere a todo el entorno y a todo lo que esa persona necesita en esa etapa tan dura que le va a tocar vivir. Sí. Bien. Y hablando también de esto de la progresiva vejez, recién hablábamos fuera de cámara que
hay una vejez a los 60, una a los 70, una a los 80, y ya en los últimos tramos de la vida, hoy la expectativa de vida es bastante amplia. Se habla de que algunas personas viven hasta los 90, otras hasta los 100 y pasando. Sí. Y hay un tema que también es muy delicado, tiene que ver con la eutanasia, es decir, con la posibilidad de uno decidir cuándo morir, ¿sí? Y esto quizás le pasa a muchas personas adultas que llegan en última instancia, como se dice, pendiendo de un hilo de la vida, ¿no? Sí, sí, o de un cable, de un caño. Sí, es terrible. Mira, esto es un tema súper delicado. Ya en la Argentina existe algo que se puede hacer, digamos, en función de no aceptar que te hagan cuestiones invasivas al momento que ya estás muy grave, ¿no? Puedes dejar, eso es el buen morir, ¿no es cierto? Después, ya en otros países, además de esa legislación, digamos, estaría eutanasia, que es cuando ya procede sobre vos un médico, y también en Canadá, por ejemplo, ya existe en determinados estados el suicidio asistido. Son cosas muy delicada, no se puede generalizar en esto. Yo entiendo que cada uno tenga su idea al respecto y más si tiene su propia religión, pero mira, sería un poco llevándolo a otro tema parecido a lo del aborto, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar si yo haría o no haría, pero sí tengo que darle lugar a la persona que lo decida hacer y ser respetuosa con eso. Sí. Tiene que ver también un poco con esto de la decisión en última instancia que tiene la persona, porque a veces pensamos que por ser viejos, que por estar sordos o que por lo que sea, quizás la persona no puede decidir por propia voluntad. Y a Dios gracias hay personas que llegan con la conciencia totalmente al 100%, ¿no? Hasta el último minuto de su vida. Entonces, de tener en cuenta esta decisión personal, ¿no? Sí, 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 es muy, muy importante, realmente. Así que bueno, eso tenemos que seguir, digamos, militando, como en un momento se militó por los derechos de las mujeres, cuando de esto no hablaba nadie, y bueno, ahora tenemos que hacerlo por los derechos de la vejez. Bien, bueno, sí, Ani, muchas gracias por venir a nuestro espacio. No, gracias a vos. Vamos a seguir, obviamente, este tema. Sí, seguro, la revolución la vamos a seguir dando, porque nosotras somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes, así que hoy necesitamos que a los pañuelos plateados nos apoyen también las jóvenes. Ani, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar del otro lado, en una vez más en TV Encuentros. Recuerden que nos pueden ver bueno, tanto los viernes como los sábados a partir de las 8:30 de la noche, luego por nuestro canal de YouTube una vez emitido el programa, y les vamos a hacer una invitación, ¿sí? Si tienen temas allí para tratar, para traer aquí al living de TV Encuentros, entrevistados obviamente, o temas, sugerencias que quieran ver en esta pantalla, lo pueden hacer, ¿sí? Por un lado en el Instagram, que es @tvcolateledepico, y por otro lado al correo, que es tvconoticias@gmail.com. Asunto deben dejar como asunto TV Encuentros, y si quieren sugerir un espacio, un tema de entrevista, aquí estamos leyéndolos a través de las redes sociales y a través del correo. Muchas gracias por acompañarnos.